Bueno, buenas tardes. Para algunos serán más buenas que para otros, según el color, o capaz que no. Queremos darle de verdad la bienvenida en este domingo caluroso y contarles un poco algunas novedades de este foro. Un poquito de historia simplemente. Ustedes saben que esta es la tercera edición del Foro de Innovación de las Américas, que se ha convertido en un espacio privilegiado para intercambiar ideas, para reflexionar, para pensar en innovación, básicamente. Y la idea de hacer un foro de innovación comenzó por allí por el 2007. La primera edición fue en el 2008, como recordarán, en Punta del Este, cuando tuvimos un visitante ilustre, Nicolás Negroponte. Todo esto había nacido un poco inspirado en el Foro de Competitividad de las Américas, que se había desarrollado en Atlanta, y se pensó que Uruguay podía ser un buen lugar para replicar este tipo de evento. Finalmente lo fue, y bueno, vamos por la tercera edición. Ese foro de la innovación que se hizo en 2008 fue muy importante por varias razones. Y una de ellas es que allí se presentó oficialmente la ANI. Ahora hablamos de la ANI como algo muy común. En ese momento había que adivinar qué era la sigla, Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y nos confundíamos innovación e investigación. ¿Todavía te lo confundís vos, no? Yo sí, así que pido disculpas de antemano. No. Ahora le decimos la ANI porque es un viejo conocido, pero en el año 2008 era nuevita. Y el desafío era lo que empezó a hacer, era hacer algo así como el concentrador de las políticas de innovación. Y tenía un desafío bastante complicado por delante, y era poner el tema de la innovación, de la ciencia, de la tecnología, en la agenda política de Uruguay. Luego hubo otra edición y se trasladó a Montevideo. También fue importante porque allí se presentó el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y ahí ya había resultados constantes y sonantes. La ANI tenía funcionando el portal Timbó, estaba el Sistema Nacional de Investigadores, el programa de becas, fondos sectoriales, cosas que se habían ido desarrollando y que en un año ya tenían resultados. Y llegamos a esta tercera edición del FIA, y para la ANI es un momento de madurez, así que es un buen momento de comenzar a pensar en lo que se hizo y en lo que se va a empezar a hacer. Hacer algo así como un estado de cuentas, un pasar raya, ver cuáles fueron las ventajas, los beneficios, también los errores. Y creemos que estos 2 días de charlas, de exposiciones, de intercambio, van a ser justamente un buen momento para reflexionar, para todos, para la ANI, para los invitados, eventualmente para los conferencistas. Como les decía, algunas cosas prácticas. Ustedes saben que en estos próximos 2 días va a haber conferencias en las que tendremos representantes públicos y privados de diferentes tipos de emprendimientos, gente que a veces tiene que hacer las políticas que están detrás de la ciencia, del desarrollo, de la tecnología. Y lo importante, nos parece, es darnos el tiempo para pensar, para analizar un poco, abrir un poco los ojos, los oídos a otras experiencias que tal vez terminen inspirando a nuevos emprendedores, como ha sucedido en estos últimos años en Uruguay. Pero como estamos en un foro de innovación, algunas de las novedades que tengo para contarles tienen que ver con una innovación que se va a hacer aquí mismo, en esta sala. Mañana vamos a tener aquí la primera teleconferencia holográfica. Resulta un poco de ciencia ficción, pero no lo es. Y no lo es sobre todo porque la tecnología que está detrás de esto es manejada por jóvenes emprendedores uruguayos. Mañana vamos a ver la conferencia de un profesor de Berkeley que va a estar allá en Estados Unidos, y lo vamos a ver casi como si estuviera entre nosotros. Así que un poco de innovación en el propio foro. Como les decía, tenemos conferencias y charlas para todos los gustos, simplemente unos pocos mensajes para poder aprovechar mejor estos 2 días. Las conferencias se van a hacer simultáneamente en 2 salas. Una, esta sala, que es donde estamos ahora, el Salón Robles, y la segunda, la sala de actos del LATU. Los invitados extranjeros, les recuerdo que tienen receptores de traducción, así que podrán aprovechar mejor todas las conferencias. Y bueno, como siempre sucede en este tipo de eventos que son muy dinámicos, que cambian hasta lo último, es probable que el programa que tienen ustedes en sus manos impreso
haya sufrido ya algunos cambios, así que lo mejor es que tomen como referencia el sitio web del foro, www.fia.com.ui. Allí van a estar todas las novedades, van a estar todos los cambios. Cuando entraba a la sala me di cuenta que, como yo, todos estaban con un teléfono en la mano, así que también hay una buena novedad en el sitio web del foro, y es que podrán descargar aplicaciones de iPhone, de Android o de BlackBerry, donde va a estar todo este programa y todos los datos, todas las novedades que también vayan apareciendo en estos próximos 2 días. ¿Qué otro mensaje me está faltando? Uno muy importante, y que me parece que es interesante que se hagan tiempo para visitar el Club de Expositores, que está aquí atrás nuestro, a unos pocos pasos, porque allí va a haber una muestra de empresas, de 9 empresas emprendedoras uruguayas que han sido apoyadas por la ANI, y hay una variedad de servicios, de productos súper interesante, por nombrar solo algunas, porque no me voy a acordar de todas, pero zapatos de exportación de diseño, una guitarra especialmente diseñada para niños que ha dado mucho que hablar en el mundo de la tecnología, en el mundo de la empresa, en países desarrollados, de todo un poco, cervezas, tecnología 3D, animación. Bueno, es interesante que pasen unos minutitos por allí y que incluso intercambien ideas con estos emprendedores uruguayos. Así que bueno, queremos darles la bienvenida, queremos que aprovechen al máximo estos 2 días, que puedan intercambiar ideas entre ustedes, que también interactúen con los conferencistas de nivel que tenemos. Y bueno, simplemente invitarlos a que disfruten de estos 2 días, a que los aprovechen, pero vamos a darle la bienvenida antes que nada a Rodolfo Silveira, presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Bueno, buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Es un gusto realmente para nosotros estar circunstancialmente inaugurando este tercer foro de innovación de las Américas. Y me voy a salir un poco del protocolo. Yo no soy muy de los protocolos. Me voy a salir un poco del protocolo porque me parece que una de las cosas que debemos saludar en primer lugar es a aquellos que vinieron desde el exterior a este pequeño país chiquitito que está en un rinconcito de América del Sur para compartir con nosotros un tema que puede parecer complejo, pero me parece que es bastante simple de traducir o de expresar, que es el tratar de ver cómo, agregando conocimiento, ciencia y tecnología, podemos mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos. Creo que eso es lo que hay atrás de este foro, y por eso mi primer reconocimiento, y en este mundo que cada vez dice menos gracias y cada vez más demanda, va un gracias grandote para los que desde lejos vinieron a darnos una mano para que esto sea, esperemos que, de lo más provechoso que hagamos en este periodo. Por otro lado, saludar a los compañeros que tenemos hoy en este panel introductorio del foro, al compañero representante del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil, profesor Mota, al ministro de Industria y Energía, a Fernando Lorenzo, ministro de Economía, a algunos ministros presentes, a representantes de diferentes instituciones estatales, representantes del cuerpo diplomático, de los sectores de la educación de nuestro país, algunas instituciones colegas en lo que hace a lo que nosotros intentamos llamar un sistema nacional de innovación que el Uruguay está construyendo, y a todos en general muchas gracias por estar acá y por poder acompañarnos este día que quizá, como día para los que somos locales, de clásico, no voy a decir nada,
pero bueno, habrá algunos más contentos, otros más tristes. Pero agradecerles que nos demos un tiempo para reflexionar sobre un tema que hace a la esencia del Uruguay que de alguna manera queremos dejar para el futuro. Esta es la tercera edición del Foro de Innovación. Esta tercera edición del Foro de Innovación de las Américas es para nosotros, y lo decimos con orgullo porque de alguna manera traduce el trabajo de muchísima gente, es el mantenimiento de una política que parte desde el Poder Ejecutivo y que implica de alguna manera apostar fuertemente a que el conocimiento, la ciencia, la tecnología, con inclusión social, es de alguna forma lo que nuestro país necesita para posicionarse en un mundo globalizado. Y con varios de los que hoy están aquí presentes, compartimos el comienzo de esto, que no fue hace mucho tiempo. Cuando comenzamos a hablar, 2003, 2004, del Uruguay innovador, del Uruguay inteligente, parecía una cosa bastante difícil de lograr. Comenzamos trabajando con quizá algunos esquemas, pero sin dogmatismo. La innovación, yo no me canso de repetirlo, no se decreta. No hay forma de decretar que una sociedad es innovadora. La innovación se construye y se construye con el aporte de todos. Eso también es otro concepto que a veces en las academias o en los sectores tecnocráticos, por llamarlo de alguna forma, queda como encapsulada dentro de que aquellos que hacen innovación están vinculados a la tecnología, a la ciencia. No, no, no. La innovación es una cosa que se lleva adentro. Es algo que hace que, de alguna forma, cada uno de nosotros, igual que en el fútbol, es tan fácil de ver por el otro lado, tenga aquello de la dinámica de lo impensado. La innovación necesita algunas cosas básicas. Necesita voluntad política, la tiene. Necesita institucionalidad, la tiene. Tenemos un gabinete ministerial de la innovación. Tenemos una Agencia Nacional de Investigación e Innovación en el Uruguay desde hace varios años. Tenemos un plan estratégico, que es otra cosa que también se necesita, y tenemos también una firme convicción mantenida y sostenida en el tiempo de que la innovación necesita el soporte económico para hacer posible y sustentable ese plan estratégico. Toda esa voluntad sigue estando presente. Pero tiene también, y por eso me refería a la dinámica de lo impensado, tiene esa cosa mágica que hace que, y bueno, y si sos innovador, y bueno, hay que cambiar a veces de rumbo, hay que saber cuándo hay que dar un golpe de timón. Eso es ser innovador realmente. Yo puedo tener un cuadro de fútbol, pensar todas las estrategias posibles, hacer la mejor preparación física, pero cuando alguien me hace una pisadita, un dribbling y una moña, y en vez de dispararle al puntero me va por el medio y sucede el acto mágico del gol, se me acaba todo el problema. Digo, a ver, no hay manera de hacer innovación si somos esquemáticos. Entonces, yo creo que el Uruguay hoy se ha dado una manera de pensar diferente a nivel de varios ámbitos. Trabajamos juntos y ese es el principal objetivo de esta agencia, que es articular, por lo menos a la interna del Uruguay,
hay una cierta confusión en pensar que la Agencia Nacional de Investigación e Innovación es una agencia fundamentalmente de subsidios o de apoyos económicos. No, la agencia es simplemente un ejecutor de políticas que, generadas a nivel del Gabinete Ministerial de la Innovación, intenta articular a aquellos actores que están en el ámbito de la innovación y el conocimiento. Y por eso es que hoy, 4 años, 3 años y medio, 4 años después de empezar con este proyecto, y que también es una aventura y que hemos compartido con varios de los aquí presentes, el Uruguay, de pasar a invertir 40 millones de dólares en políticas científico-tecnológicas en el año 2005, al final del 2011 va a estar invirtiendo más de 140 millones de dólares en ese tipo de políticas. Y la agencia, de esos 140 millones de dólares, solo administra o ejecuta una quinta parte de eso. Entonces la agencia no es una agencia financiadora, es básicamente una agencia que pretende orientar los rumbos por los cuales, con la responsabilidad y la honestidad genuina de los que trabajamos en ella, tratamos de encauzar las políticas científico-tecnológicas y de innovación que el Uruguay ha pensado para los próximos 20 años. No va a haber un resultado en 2 años, no va a haber un resultado en 5 probablemente, pero sí va a haber un impacto en 20. Y probablemente en algún momento haya que desencillar, parar el caballo y mirar un poquito alrededor a ver qué pasa. Pero yo creo que ahí está el secreto de lo que tenemos que hacer. Nosotros hoy, como país, estamos en una situación, ya lo dirán los ministros que saben mucho más que yo de eso, de una relativa bonanza desde el punto de vista de los parámetros internacionales con los cuales se mide la economía de los países y el bienestar de los pueblos. Pero creo que vivimos en un mundo que en definitiva se lo pedimos prestado a las generaciones futuras. Y nuestra obligación es que en estas épocas de bonanza seamos capaces de pensar en aquellos que vienen por delante nuestro. Y ahí creo que está el secreto de lo que vamos a discutir durante estos 2 días. Yo no sé mucho cuál es, y no me importa tampoco, cuál es la mejor definición de innovación. No, hay muchísimas maneras de definir la innovación, pero sí estoy convencido de una cosa, que un individuo es innovador, sea cual sea la tarea que haga, sea cual sea el lugar en el cual esté ubicado, cuando, a pesar de estar en atenta vigilia, no pierda la capacidad de soñar. Básicamente, la innovación es tener esa capacidad de soñar. Y si además de soñar es capaz de compartir esos sueños con los otros, muchísimo mejor. Solo así será verdad aquello de, al principio de la vida, todo es plan y fantasía. Y al final, como al principio, todo es plan y fantasía. Si no tenemos un poquito de fantasía, de amor y de cariño por lo que hacemos, va a ser muy difícil que seamos capaces de tener realmente una cultura innovadora en un país como el nuestro. Muchas gracias. Muy bien, y vamos a nuestro segundo invitado, que además debemos agradecerle especialmente que está acá, llegado desde Brasil. Va a estar con nosotros Ronaldo Mota, secretario nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil. Ronaldo viene representando al ministro Aloysio Mercadante,
que está actualmente participando del Foro Mundial de Ciencias en Budapest, así que le damos la bienvenida. Buenas noches. En general no me gustan los escritos para hablar, pero esto no es una herramienta inovadora que traduce simultáneamente para el portuñol. Estimadas autoridades, todos presentes, señoras, señores, es un gran placer estar hoy en Montevideo representando el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil. Yo lo tengo la convicción, que es la misma de la presidenta Dilma y del ministro Aloysio Mercadante, que está hoy en Budapest, Hungría, de que este foro va a servir para incrementar el debate y aprofundar el pensamiento acerca de la innovación en las Américas. El concepto económico de la innovación ha sido tratado desde muchos enfoques, pero há dos antagónicos importantes de serem percebidos. El da teoría clásica del equilibrio estático, donde innovación es interpretada como un elemento quase independente, distante del sistema productivo, más cercano solamente de la ciencia. Y el segundo modelo, más contemporáneo, del equilibrio dinámico, donde el cambios tecnológicos y científicos son elementos centrales, cercanos y determinantes de la posibilidad de un desarrollo social y económico sustentable. Nosotros, en Brasil, adotamos el segundo modelo con firmeza. Adotamos la noción básica de la innovación entendida como la acción de dotar los recursos científicos y tecnológicos de la posibilidad de producir riquezas. Hoy sabemos que la promoción de la innovación es parte integrante de las estrategias de los países. El desarrollo y la administración de ciencia y tecnología en forma adecuada lo puede promover el eficiente enfrentamiento de los desafíos de las naciones, lo mismo de las compañías, de las empresas y de los individuos. Por lo tanto, no hay duda de que innovación determina cada vez más la competitividad nacional y organizacional, particularmente en un mercado global y fieramente competitivo. Nuestras sociedades hermanas, aquí representadas también por gobiernos nacionales, por cierto, tendrán la muy especial oportunidad de compartir sus buenas prácticas y pensar conjuntamente y solidariamente lo que se hace hacer con el futuro. También, por fin, registro la certeza de que haceremos juntos y mejor si desde temprano estruturarmos acciones conjuntas y, muy importante, tenermos un calendario, un cronograma común entre los países. Temas como competitividad, propiedad intelectual, parques tecnológicos como este, y muchos otros
Son grandes desafíos y oportunidades para nuestros países estabelecerem a inovação como elemento central para o desenvolvimento social e econômico sustentável. Graças por esta invitação, por esta oportunidade, e tenham todos nossa brasileña disposição e solidariedade por las decisões e encaminhamentos sugeridos e inspirados por este evento. Muitas graças a todos. Gracias entonces a Ronaldo Mota. Y vamos a escuchar ahora al ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kramerman. Lo invitamos. Buenas tardes a todas y a todos. Señor secretario, mucho gusto de tenerlo por aquí. Señor presidente de la ANI, señor ministro de Educación y Cultura. Muchas gracias a los visitantes que nos honran con su presencia y que van a estar aquí en estos 2 días de trabajo aportando muchas de sus experiencias y de sus conocimientos. Y muchas gracias también a los participantes locales, nacionales, a las autoridades hoy presentes por estar inaugurando este foro y por estar seguramente trabajando activamente en estos 2 días que nos acompañan. Tercera edición del Foro de Innovación de las Américas, que nos encuentra en un momento bastante especial, y de ahí la importancia de estar haciendo y continuando con estos foros. Sin ninguna duda, la innovación con este nombre o con otros nombres ha estado presente desde el comienzo de la historia del capitalismo, hace 200 años. El desarrollo de las fuerzas tecnológicas ha sido una constante y es lo que ha dado un impulso decidido a la creación de bienes, a la creación de servicios, a la creación de riquezas en los últimos 200 años, como decía. También es una característica del sistema económico la continuidad de ciclos de crecimiento y ciclos de crisis y cambios de modelos de acumulación que ello conlleva entre esos crecimientos y crisis. En los últimos 20 años vimos como el modelo principal tenía 2 bases, entre muchas, pero sin duda que destacaban 2 elementos de desarrollo del sistema económico mundial que han dado un crecimiento continuado al sistema hasta la crisis que hoy se vive en algunas zonas del mundo, mientras que continúa el crecimiento en algunas otras. Estas 2 características, la conformación de cadenas de valor a nivel mundial, la deslocalización de la producción en algunos lados, la desindustrialización en algunos países y la industrialización en otros, ha sido uno de los elementos más importantes en cuanto a devolver rentabilidad a un sistema que estaba, como decía, hace 20 años en un momento de crisis importante, y que por medio de este esquema de las cadenas de valor, del supply chain primero y luego de las cadenas, que a veces también decimos cadenas productivas cuando queremos hablar en un sentido más social o más desde el gobierno, ha sido uno de los elementos reconocidos entonces donde la innovación en esas cadenas ha sido un elemento fundamental en el desarrollo de los últimos 20 años. El otro elemento también ha sido de innovación, así como esta historia del sistema económico mundial, ha sido toda la innovación generada en el sistema financiero, el crecimiento de los instrumentos y también el descontrol, también la corrupción en parte de ese sistema, no en todo, lógicamente. 20 años entonces que han traído sus consecuencias. Las consecuencias son de que si en estos 20 años hubo fuerte innovación,
lucha básicamente competitiva en costos, como decía, referidas a las cadenas de valor, las cadenas productivas, consenso de Washington mediante en los años 90 y parte ampliada a principios de esta década, ha tenido una consecuencia diferente a lo largo del mundo. Crisis en los países desarrollados, o por lo menos lento crecimiento, agotamiento quizás de un esquema, fuerte presencia ahora en la economía mundial de países emergentes y principalmente de las zonas de Asia y América Latina, por razones diferentes, y la importancia estratégica de recursos como los alimentos, el agua, la energía y, lógicamente, la continuidad de la revolución tecnológica, especialmente en lo que es biotecnología, química y tecnologías de la información y comunicación. Quiere decir que este 2011 nos encuentra viviendo un momento particular. El crecimiento en nuestra región, en las Américas y fundamentalmente en la América Latina, ha sido fuerte. En nuestro país, 9 años continuados a un ritmo del 6%, crecimiento de la industria de más del 40% en 6 años, crecimiento también de la calidad de vida de nuestros habitantes, disminución de las cifras de la marginalidad y de la pobreza. Pero no se encuentra entonces en esta situación donde estamos empezando a percibir un nuevo cambio, luego de 20 años, de cómo está produciendo o de cómo se está estructurando el mundo. Y lo vemos a partir de ese esquema de las cadenas de valor, a partir también de este esquema de la crisis financiera que todavía no ha dado nuevos controles a pesar de lo que se reclama de muchos lados. Vemos entonces un modelo de la innovación, sin duda, al igual que en toda la historia del capitalismo, es crítica. Pero es crítico también porque el mundo está integrando fuertemente lo que es la producción de bienes con un cambio de modelo energético y con la explosión de las tecnologías de la información y la comunicación. Cada uno de los eslabones de las cadenas de valor se está innovando y está innovando fuertemente. Lo hace diferencialmente según qué cadena de valor estemos hablando. Lo hace diferencialmente según qué cadena de valor tengamos en cada uno de los países. Pero lo que no hay duda que cuando uno recorre los diferentes países o conversa o participa de diferentes foros, es la gran integración en los esquemas de producción que tienen hoy por hoy los procesos productores de bienes y servicios junto con el cambio de modelo energético, con las tecnologías de la información y con el medio ambiente. En ese sentido estamos apreciando entonces el comienzo de un nuevo momento. Y por ahí decía, por eso la importancia de este foro. Hay que discutir mucho más hacia dónde está yendo este mundo y hay que discutir mucho más de qué manera lo hace más justa, más sostenible y fundamentalmente más igualitaria para todos los habitantes. La innovación en Uruguay, si decía las cifras recién, de crecimiento económico, también ha visto crecer su innovación, como bien lo decía el presidente de la ANI, en cuanto a los esfuerzos públicos y los esfuerzos privados. Pero sabemos que aún estamos hablando de cifras muy insuficientes, cifras por debajo del 1% en América Latina, cuando la necesidad de inversión en investigación, desarrollo e innovación, todos los estudios la sitúan por encima del 3%, o algunos países que todavía alcanzan el 4 o el 5%. También sabemos que hablamos de porcentaje del Producto Bruto Interno y el Producto Bruto nuestro, en particular del Uruguay, es pequeño, lo que hace
de que el porcentaje también sea pequeño, el valor absoluto de ese porcentaje. Y lo que para nosotros estratégicamente entonces es de una importancia fundamental, el desarrollo regional en ciencia, tecnología e innovación, el desarrollo que nos complementa, el desarrollo que permita a cada uno enfocar en un aspecto del tema y entre todos lograr entonces los mejores resultados. Estamos como país en un momento, y se mencionaba recién, positivo. Estamos en el mundo con un momento bastante crítico en el cual nuestro país mira cuál va a ser su inserción futura, qué cadenas de valor va a lograr mantener, como viene creciendo y desarrollando, qué eslabones de esas cadenas de valor son fundamentales en nuestra estrategia y fundamentalmente cuánta ciencia, tecnología e innovación aportamos a cada uno de esos eslabones. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, esta discusión que es bastante fermental forma parte del foro que hoy estamos inaugurando y forma parte entonces del futuro que el país va a tener basado en esas tres cuestiones. Hay un nuevo modelo de producción, hay innovación aplicada, hay entonces mucho trabajo para hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. Y bueno, nuestro último invitado de la noche, pero esta noche sí, y ahora les voy a contar cómo, es el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches a todas y a todos quienes nos acompañan. Yo quisiera hacer un agradecimiento muy especial a todos los que hacen que este encuentro se realice en esta oportunidad y que sea la tercera instancia en la que Uruguay sirve de anfitrión a un encuentro de este tipo. Sería muy difícil llevar adelante en varias oportunidades un encuentro de este tipo si no tuviera decidida vocación la Agencia Nacional de la Investigación y la Innovación para promover, organizar y facilitar para que este encuentro tenga un contenido que convoque efectivamente a nivel nacional e internacional a tan prestigioso conjunto de participantes. Difícilmente sería posible que estos encuentros pudieran realizarse periódicamente como se están haciendo si los temas no fueran debidamente y adecuadamente seleccionados y que ellos en sí mismos constituyeran un polo de atención, un centro de atención, poner el foco en los temas que tienen que ver efectivamente con la forma en que la innovación está siendo capaz de hacer aportes a nuestras economías y a nuestras sociedades, es también un tema fundamental. Sería muy difícil que un encuentro de este tipo pudiera realizarse si no contara con la participación de tan prestigiosos visitantes del exterior, muchos de los cuales son investigadores, hacedores de política, empresarios, pero todos ellos convocados desde hace mucho tiempo y con mucha experiencia en todo lo que significa promover la investigación y la innovación en nuestro continente y en el mundo. Y sería muy difícil pensar en la continuidad de este esfuerzo si además no hubiera en nuestro país, en Uruguay, una comunidad académica, una comunidad científica, una base empresarial y un conjunto de instituciones públicas de muy diversa naturaleza que no estuvieran consustanciadas y comprometidas con que estos encuentros puedan llevarse adelante. Sostener este esfuerzo, mantenerlo en el tiempo, recrearlo cada 2 años, es un compromiso en el cual el gobierno está decididamente consustanciado y además diría todos los uruguayos nos sentimos
muy orgullosos de poder ser anfitriones de este encuentro. Así que vaya en primer lugar este reconocimiento a todas las instituciones que hacen posible y las personas que hacen posible que esta instancia vuelva a ocurrir aquí en el mes de noviembre del año 2011 en nuestro país. Llevar adelante este encuentro implica de alguna manera ubicarlo en esta oportunidad en nuestro país, en las circunstancias específicas en las que estamos atravesando y entender de qué manera los temas vinculados a la innovación, de qué manera los temas vinculados al cambio tecnológico, de qué manera los temas vinculados a la aplicación de la ciencia a la producción son absolutamente fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Y justificar la relevancia de estos temas en nuestro país en este momento implica tener también un poco de memoria. Y hace no mucho tiempo atrás, este conjunto de temas que hoy se impulsan con entusiasmo, con interés, con mucha vocación y con mucha certeza de que pueden aportar a nuestro desarrollo económico y social, eran decididamente temas de menor importancia en la agenda política en nuestro país. Y es muy fácil entender por qué no hace mucho tiempo estos temas no ocupaban un lugar de privilegio. Piensen que nuestro país es una economía pequeña, pero una economía que durante las últimas 5 décadas del siglo XX tuvo el raro privilegio, yo diría bastante lamentable privilegio, de encabezar desde abajo como el país que ha tenido peor desempeño económico y peor desempeño en materia de inversión productiva de todo el continente. En un escenario de pobre desempeño de crecimiento económico y con bajísimos niveles de inversión, que nos ubican a la cola, insisto, durante muchas décadas de lo que fue la experiencia latinoamericana, y vaya que la experiencia latinoamericana no es un dechado de virtudes en materia ni de crecimiento económico ni en materia de inversión productiva. Pero nuestro país tuvo magro y mediocre desempeño productivo y de inversión. En un escenario de pobre desempeño económico, de bajo nivel de inversión, seguramente los temas de innovación, por la propia naturaleza de la dinámica económica, no podían ocupar un lugar de privilegio. De ninguna manera, porque otros temas, seguramente, eran mucho más relevantes para entender lo que estaba pasando en la economía y la forma en que la economía podía impactar sobre nuestra sociedad. Piénsese que hasta hace no mucho tiempo, Uruguay tenía altas tasas de desempleo y procesos de migración crónicos. Piénsese de alguna manera lo que significa esto en el funcionamiento del mercado de trabajo y en lo que se refiere a los requerimientos que sobre la utilización de los recursos humanos tenían nuestros procesos productivos. Piénsese que hasta hace no mucho tiempo atrás, nuestro sistema productivo, aún el más competitivo, usaba intensivamente, y vaya si lo era intensivo, en el uso de los recursos naturales, y básicamente el sector competitivo uruguayo más tradicional parecía ajeno a cualquier problema y cualquier desafío vinculado a la innovación, el cambio tecnológico, las mejoras de productividad. Esto era la realidad económica de un país que durante mucho tiempo careció de interés y de preocupación por los temas que hoy nos convocan en esta instancia. ¿Y cuáles son los cambios que han ocurrido y los que han hecho despertar por la vía de la realidad y más allá del impulso político la relevancia de los temas vinculados a la innovación, al cambio tecnológico, al esfuerzo científico, a la aplicación de la ciencia sobre las formas de producción? Simplemente un cambio muy drástico en las condiciones generales de la economía y cambios muy drásticos en la forma en que la economía se ha estado desempeñando. Estamos asistiendo a un proceso, para nuestra experiencia histórica, de muy elevado nivel de expansión económica, tasas de crecimiento económico que triplican o cuadruplican las tasas históricas vinculadas a la segunda mitad
del siglo XX. Estamos en circunstancias en las que los niveles de empleo se encuentran en los máximos históricos, los niveles de desempleo se encuentran en mínimos históricos, se ha comenzado a revertir lo que fue una realidad demográfica del país, que era una constante emigración, y ese proceso empieza a mostrar signos incipientes de retorno de uruguayos y recuperación, por tanto, de una parte sustantiva de nuestras capacidades y de nuestros ciudadanos residentes en el exterior, con enormes potencialidades para impactar sobre la economía. Estamos asistiendo por primera vez a registros de inversión productiva en el sector privado que se parecen a registros de inversión productiva como las que una economía que quiere crecer a largo plazo a tasas significativas debe tener. Es en este escenario, en un escenario de cambio muy importante de las condiciones económicas y de las oportunidades económicas, en las que estos temas vinculados a la innovación adquieren significación muy especial. Y simplemente porque para una economía como la nuestra, para un país como el nuestro, apostar al crecimiento económico por incorporar más de lo mismo ya tiene muy pocas posibilidades de ofrecer una ventana de oportunidad para las mejoras sociales y para el bienestar de los uruguayos. Con niveles tan bajos de desempleo, con niveles de inversión productiva que están siendo exigidos y exigentes en términos de la calidad de los proyectos, claramente el problema de la innovación adquiere un papel mucho más importante. Porque si se tratara de incorporar más trabajadores y más capital y más infraestructuras para hacer más sobre las mismas formas de organización de la producción, seguramente las posibilidades de crecimiento de nuestro país serían mucho más moderadas que si apostáramos fuertemente y pusiéramos en el centro de la preocupación económica y social de nuestro país el problema del aporte de la innovación, de los cambios en las formas de producción, como la gran polea, el gran mecanismo capaz de agregar por sí mismo a la producción algo que ni la incorporación de más trabajadores, ni la incorporación de más maquinaria, ni la incorporación de más infraestructuras por sí solo podría hacer. Y permítanme señalar que nosotros tenemos buenas razones para creer que esta realidad actual, que exige y que jerarquiza la discusión sobre los temas de innovación, sobre los temas vinculados a la productividad, tiene muy buenos fundamentos además en lo que está ocurriendo en la economía y muestra a las claras qué está pasando en nuestra realidad sectorial. En este momento, de esas cifras de crecimiento que se mencionaban, más de la mitad del crecimiento promedio anual del Uruguay, correspondiente a los últimos 6 o 7 años, corresponde a mejoras en la productividad total de factores. Este es un cambio drástico en términos de lo que podemos conceptualizar como lo que está ocurriendo de nuevo en las formas de producción y la forma en que esas estructuras productivas están agregando valor más allá de la acumulación de capital, están agregando valor más allá de la generación de nuevas oportunidades laborales. Uruguay hoy está creciendo fuertemente, está impulsando la utilización de sus factores de producción fundamentales, pero además lo está haciendo cambiando los procesos y las formas de producción de tal modo que la productividad total de factores se convierte por primera vez en la historia, por primera vez en la historia contemporánea del país, en el principal motor de crecimiento económico en nuestro país. Y esto tiene significación en sí mismo y hace que la confluencia de intereses que centran en los temas de innovación, mejoras de productividad y el aporte de lo que es la ciencia y lo que son las capacidades de los científicos para aportar a los procesos productivos adquieran relevancia desde el punto de vista conceptual, pero además desde el punto de vista práctico. Es en estas circunstancias en las que nosotros nos
comprometemos desde el gobierno a trabajar en estos temas, porque la realidad nos lo exige, porque nuestro convencimiento de que estos son temas de agenda absolutamente fundamentales está también presente, pero sobre todo porque sabemos que hacia el futuro lo que ocurra en materia de mejoras en la productividad y de cambios en los procesos productivos tendrá una enorme capacidad de influir sobre el nivel de vida de los uruguayos. Tanto sobre lo que podríamos llamar la evolución del ingreso per cápita, como en la forma en la que este ingreso va a ser distribuido entre los distintos sectores de la población. Sin una agenda relevante vinculada a la productividad, a la innovación, al progreso científico, a la formación, a la capacitación, o a todo aquello que es capaz de influir sobre la productividad total de los factores, difícilmente podamos tener una agenda o una realidad compatible entre prosperidad económica y equidad. Y cuando desde un gobierno como el que integramos los ministros que estamos aquí presentes y el resto del gabinete, nos proponemos impulsar decididamente todo lo que tiene que ver con esta agenda de la innovación, la productividad, lo hacemos teniendo en cuenta tres aspectos que son fundamentales. En primer lugar, que las políticas que tratan de hacer un aporte decisivo en materia de innovación, ciencia, tecnología, de impactos duraderos sobre los procesos de producción y los cambios en la productividad, tienen que ser esfuerzos persistentes. No puede tratarse de políticas que sean percibidas o impulsadas como esfuerzos puntuales, como esfuerzos aislados, como acciones que se intentan simplemente desplegar en determinado momento, pero en las cuales las líneas de continuidad y el esfuerzo que se realiza no es percibido por parte de quienes finalmente realizan las innovaciones como efectos y compromisos de política duraderos hacia el futuro. Segundo lugar, que la posibilidad de acertar o la posibilidad de tener éxito es completamente distinta que en otro tipo de políticas. Y en ese sentido, las políticas tienen que tener la capacidad de, si bien materializan o presentan el esfuerzo en materia de apoyo y promoción de la innovación como una línea firme y persistente hacia el futuro, las políticas y los instrumentos tienen que tener una gran capacidad de adaptación y una gran capacidad de rediseño de ellas mismas para encontrar en todas las circunstancias cuáles son las mejores formas de promover lo que se quiere promover. Y por último, en la medida que lo que tratan las políticas es de efectivamente promover la innovación, la actitud de las agencias gubernamentales y la forma en que los instrumentos son concebidos tienen que ser pensados desde la lógica de la promoción. Y la lógica de la promoción no puede de ninguna manera interpretarse como una suerte de apertura de ventanillas, de apertura de programas, de diseño de instrumentos que ahí se ponen a disposición de los interesados para que vengan por ellos y para que los aprovechen. La actitud de promover la innovación tiene que implicar un compromiso mucho más decidido de los actores públicos que contagie, entusiasme y encuentre las realidades sobre las cuales se quiere incidir. Difícilmente las políticas de promoción de la innovación serán exitosas sobre una forma de ejecución de las políticas que no integre el concepto de promoción y el interés por promover como un punto medular y fundamental de las estrategias a desplegar. Este es el desafío, este es el enfoque en el cual estamos comprometidos y permítanme terminar esta breve presentación diciéndoles que nosotros aquí en Uruguay estamos comprometidos con la innovación, no solo por el camino recorrido, sino por todo lo que queda por recorrer. Aquí la agenda de lo que falta es mucho más importante que lo que hemos logrado hasta el momento. Así que, de nuestra parte, queremos seguir apoyando este tipo de iniciativas porque en ellas mismas está señalizado cuál es el interés y el compromiso de nuestro gobierno con una agenda que jerarquice y eleve a nivel
más elevado posible las políticas de innovación, las políticas de ciencia y tecnología en la agenda política de nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos muchísimo a nuestros 4 invitados por estar acá en primer lugar, por la brevedad, pero por la sustancia también. Les agradecemos su presencia y nos estamos viendo lunes y martes aquí en los salones del Latus. Gracias.